Hoy vamos a hablar de prevención de riesgos laborales y para ello contamos con la presencia de Pedro Merodio, director técnico de Asifor Ingeniería y representante del gabinete de PRL de AICA, quien hoy nos va a hablar sobre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que en este año 2015 hace 20 años desde su entrada en vigor. Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Nacho, ¿qué tal estáis? Bueno, ¿qué deben conocer nuestros oyentes sobre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? Bien, Nacho, pero antes de a todos nuestros oyentes indicarles qué debemos de conocer sobre la Ley de Prevención, indicar que en el día de ayer fue el día que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró como Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es decir, la OIT elaboró un informe y en este caso pues han recomendado e indicado a todos los gobiernos que se implemente políticas destinadas a la salud y en el día de ayer, bueno, pues se ha mencionado como el Día Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. A tu pregunta, Nacho, sobre la Ley de Prevención, decir a grandes rasgos que es la normativa en materia de prevención que desde el año 95, es decir, hace ya 20 años, deben de conocer todas las empresas y todos los trabajadores, ya que es el marco que regula las disposiciones mínimas en materia de prevención, tanto para empresas pequeñas como medianas, como a nivel de empresas grandes, inclusive internacionales. Además de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿existe alguna otra normativa que debamos conocer? Bien, como decía, la Ley de Prevención es de ámbito nacional para todas las empresas, por pequeñas que sean, y por supuesto que aparte de la Ley de Prevención, bueno, pues hay una serie de reales decretos, una serie de órdenes y de ordenanzas que regulan las disposiciones mínimas y regulan y desarrollan dicha norma en materia de prevención. Mencionar, por ejemplo, el Real Decreto que establece las modalidades preventivas que existen a nivel nacional, es el Real Decreto 39/97 del año 97, así como, por ejemplo, si trabajamos o somos empresas del sector de la construcción o trabajadores del sector de la construcción, debemos de conocer que hay un Real Decreto, el Real Decreto 1627, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en trabajos en construcción, así como en los lugares de trabajo, el Real Decreto 486, o si un empresario o un trabajador tiene que conocer, tiene que saber qué son las disposiciones mínimas cuando utiliza un equipo de protección individual, un EPI, pues hay un Real Decreto, el Real Decreto 773, que te establece dichas disposiciones mínimas. Así como si un autónomo, un trabajador, una empresa tiene que saber o tiene que conocer cuál es la señalización y cuáles son las disposiciones mínimas de dicha señalización, pues tiene que saber y conocer el Real Decreto 485. Pero además no quiero mencionar y aburrir a todos nuestros oyentes con normativa, con reales decretos, pero sí que deben de saber tanto los técnicos de prevención que les asesoran, como los delegados, como todos los responsables de las empresas, que estas normativas de obligado cumplimiento tanto a nivel nacional para las empresas pequeñas como las grandes, como las empresas internacionales. Y una vez aclarado que existe una normativa en prevención que tenemos que cumplir, tanto empresas como trabajadores, ¿nos puedes, Pedro, indicar qué destacarías de la Ley de Prevención? Bien, yo siempre resumo que la Ley de Prevención tiene para mí 3 grandes pilares. El pilar para mí más importante, y fíjate si es importante, de que luego fue modificado con la Ley 54 del año 2003, en el que te establece que el espíritu de la Ley de Prevención era el de integrar, es decir, que todos los procesos productivos de todas las empresas integren la prevención como un apartado más de la empresa, es decir, que no vayan por un lado prevención y por otro lado producción. No, el espíritu de la Ley de Prevención lo que pretende es que se integre en toda la cadena de producción de cualquier empresa. Segundo pilar fundamental de la Ley de Prevención es el artículo 24, coordinación de actividades empresariales. Fijaros, es importante que luego en el año 2004 lo desarrolla con un Real Decreto de coordinación de actividades empresariales, es decir, que en cualquier centro de trabajo en el que concurren 2 o más empresas, pues se coordinen, se planifiquen, se supervise por el empresario principal, por el contratista principal. Por ello es una de las medidas fundamentales que debemos de dar a todos nuestros oyentes, que en cualquier centro, por pequeño que sea, cuando existan 2 o más empresas, debe de haber una coordinación de actividades empresariales. Y para mí, el tercer pilar de la Ley de Prevención, y que debemos de insistir en ello a todos nuestros empresarios y trabajadores que nos están escuchando, es la formación. Hablamos en el último programa sobre la formación, no quiero desarrollar mucho más, pero sí insistir de que la formación es una de las medidas prácticas para prevenir accidentes. Formación no solo teórico, sino formación práctica a todos los trabajadores de nuestra empresa.
Muchos empresarios o trabajadores podrán pensar que la prevención es una pérdida de tiempo, de trabajo, porque se produce menos o dificulta el trabajo, pero, Pedro, ¿qué podemos transmitir a nuestros oyentes? ¿Que la prevención es una pérdida de tiempo o de dinero? Bueno, pues la verdad es que muchas veces muchas empresas, muchos trabajadores dicen, esto de prevención, si esto ya lo sé, si esto estoy perdiendo el tiempo o me está costando el dinero el estar aquí en un curso o el técnico de prevención nada más que me pone dificultades. Bueno, pues quitarles a todos los empresarios y trabajadores que piensen todavía en estas fechas, piensen todavía que la prevención es una dificultad para producir, al revés. La prevención es un método, cuando se ha integrado dentro del proceso productivo, es una necesidad y, por supuesto, ni pérdida de tiempo ni sobre todo un coste a la empresa. No se debe escatimar ningún esfuerzo por parte de ninguna empresa, ningún trabajador, y ya que es un derecho fundamental el proteger la vida, es lo que más tenemos y lo que más valioso de cualquier persona, y por ello debemos de no escatimar en medidas preventivas en nuestro puesto de trabajo. Por supuesto, ni pérdida de tiempo ni coste, ya que es algo fundamental que todos los trabajadores y todos los empresarios lo debemos de ver como un derecho fundamental del trabajo. ¿Qué otro aspecto destacarías de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que deben conocer las empresas y trabajadores? Sí, ya que estamos hablando de la Ley de Prevención y de la obligación por parte de cumplir y hacer cumplir, también recordar que las obligaciones de los trabajadores. Hay un artículo de la Ley de Prevención, el artículo 29, en el que establece que todos los trabajadores debemos de cumplir, colaborar y participar de las decisiones en materia de prevención. Debe el empresario poner en consulta y, sobre todo, pues que el trabajador debe de participar y colaborar en materia de prevención. Por desgracia, alguna vez, algún técnico de prevención nos hemos llevado alguna contestación de algún trabajador que dice, bueno, si esto nunca pasa nada, si son 5 minutos, si mira para otro lado que no pasa nada. Bueno, pues a todos los trabajadores que alguna vez piensan o dicen esta indicación, pues establecer que es una obligación de todos los trabajadores el participar y el colaborar. Destacar también que todas las empresas tienen que tener una modalidad preventiva dentro de la ley de prevención, aparte de las obligaciones de los trabajadores, pues también las obligaciones de los empresarios debemos de saber que hay un Real Decreto que te establece las diferentes modalidades de prevención. Dependiendo del número de trabajadores, pues el empresario, si es por ejemplo empresas de 1 a 25 trabajadores, podrá asumir dicha modalidad preventiva si tiene un solo centro de trabajo y tiene la formación de nivel básico el empresario. Entonces, esa empresa de hasta 25 trabajadores podrá asumirlo el empresario. Si es una empresa de 25 hasta 500 trabajadores, pues el empresario está obligado a contratar un servicio de prevención ajeno. Hacer una salvedad de que si esta empresa es de la actividad de especial peligrosidad, por ejemplo construcción, realizan trabajos en altura, sepultamiento, riego químico, biológico, pues no es hasta 500 trabajadores. Es decir, si es de 25 hasta 250 trabajadores, el empresario tiene la obligación de contratar un servicio de prevención ajeno. Y para las empresas de más de 500 trabajadores o de 250 si son de especial peligrosidad, pues tienen la obligación legal de establecer un servicio de prevención propio, o si es dentro de un grupo de empresas, un servicio de prevención mancomunado. Como son temas muy técnicos y son temas que cualquier empresario tiene que estar asesorado, para eso se cuentan con sus servicios de prevención ajeno, con su servicio de prevención propio, con los técnicos superiores en prevención, que son los que conocemos y debemos de conocer y asesorar a nuestros empresarios, a nuestros trabajadores en materia de prevención. Y por supuesto, no quiero dejar de lado y sobre todo poner a disposición de todos nuestros oyentes el gabinete de prevención de AICA, la Asociación de Empresarios de Alcobendas, en el cual totalmente gratuito tenemos una herramienta colgado en la página web de aica.com en el que pueden descargarse tanto normativa como procedimientos, sobre todo buenas prácticas para trabajadores y empresarios en materia de prevención. Nacho. Bueno, pues le agradecemos, como siempre, que ha estado con nosotros a Pedro Merodio, director técnico de Asifor Ingeniería y representante del Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de AICA, que nos ha hablado hoy sobre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que, como hemos dicho, este año 2015 cumple 20 años desde su entrada en vigor. Pedro, muchísimas gracias y próximamente seguiremos hablando contigo. Muchísimas gracias, Nacho. Muchísimas gracias a todos vosotros.